Muchas gracias, doctor Chirino. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un placer para la OIT poder estar aquí con ustedes estos 2 días, compartir los 2 días de trabajo, y queremos agradecer a los organizadores por darnos esta oportunidad de compartir con todos ustedes un poco la que es nuestra experiencia. Para aclarar lo que los organizadores me han solicitado que hiciera para este panel, era de preparar una presentación sobre elementos diferenciadores entre la trata y la explotación laboral y dar algunas recomendaciones, lo cual me parece muy apropiado ya que represento a la Organización de Naciones Unidas encargada de cuestiones laborales, del trabajo decente o trabajo digno, y no de la Organización de Naciones Unidas para la droga y el crimen organizado, ¿verdad? UNODC, del cual hablamos esta mañana. También en la ponencia de la doctora Teresa Rodríguez, esta mañana me dio mucho gusto escuchar la parte cuando definió la trata como un proceso cuyo resultado puede ser, digamos, la explotación laboral, ¿verdad? Entonces, en mi presentación voy a tratar de distinguir esos conceptos que, si bien son distintos, sí se solapan, se sobreponen, y a veces las líneas que los distinguen son muy borrosas. En primer lugar, en cuanto a las definiciones, realmente podríamos decir que cada vez que nos encontramos ante una situación de trabajo forzoso, a la cual se puede haber llegado con la trata, como no, estamos en una situación de explotación. O sea, la explotación que vimos en la definición de trata, la finalidad de explotación es un elemento constitutivo de la trata, la explotación también caracteriza el trabajo forzoso, ya que siempre que trabajo forzoso también hay explotación laboral. Por lo cual podemos decir que el encontrarnos ante una situación de explotación laboral puede ser un buen indicador de que podríamos estar ante una situación de trata o de trabajo forzoso o de ambos. Sin embargo, también puede haber situaciones de explotación laboral sin que haya trata ni trabajo forzoso. Ahorita vamos a llegar a la definición. Sin embargo, antes para darles una idea, quería compartir con ustedes brevemente las estimaciones del año 2016 sobre el trabajo forzoso. Como ven, en el mundo en 2016 había casi 25 millones de personas víctimas de trabajo forzoso, de las cuales la mayoría, un 83%, eran víctimas del trabajo forzoso con fines de explotación económica o con fines de explotación sexual comercial. Muchas de estas personas, de ese 83%, así que excluimos de ahí el 4,1 millones que ven abajo, muchas de esas personas pueden encontrarse en situación de trabajo forzoso a través o por medio de la trata. En términos de trabajo forzoso, la OIT trabaja sobre este tema desde su creación en el año 1919 con el Tratado de Versalles. El próximo año vamos a celebrar nuestro centenario. Y en aquella época el contexto internacional era muy diferente. Se hablaba de trabajo forzoso en un contexto de colonialismo, donde algunas formas de trabajo forzoso eran lícitas. Entonces, en aquellos años, después de 11 años después de la creación de la OIT, se adoptó el primer instrumento internacional en la materia, que es el Convenio 29 de la OIT, uno de los convenios fundamentales, Convenio sobre el Trabajo Forzoso, que es uno de los convenios más ratificados a nivel internacional. Lo han ratificado 178 países miembros de los 187, que es el total de la OIT. Sin embargo, desde el año 1998 se considera uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT que se aplican en todos los Estados miembros independientemente de que hayan sido ratificados o no. Bueno, sin embargo, en el caso de Costa Rica o el caso de España que vimos esta mañana, sí se ha ratificado el convenio, así que está vigente. Llegamos a la definición de trabajo forzoso y a los elementos constitutivos del trabajo forzoso según este convenio, lo cual es interesante verlo porque, si bien, como vimos esta mañana, no existe una definición internacional de explotación laboral, suele estar definida en las leyes nacionales, en algunas de ellas por lo menos, sí existe una definición internacional de trabajo forzoso. Los elementos constitutivos del trabajo forzoso
son, bueno, un trabajo o servicio exigido a un individuo, número 1, bajo la amenaza de una pena, y número 2, para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. O sea, la presencia de una pena, la amenaza de pena por lo menos, y la falta de consentimiento, el hecho de que el individuo no haya prestado su consentimiento, son los elementos constitutivos del trabajo forzoso. Okay. Así que podríamos decir que si bien, por ejemplo, una persona podría ser explotada laboralmente, pero si esa persona tiene la libertad de irse de ese empleador que lo está explotando, no sería víctima de trabajo forzoso. Ahora, reconozco que a veces las líneas pueden ser un poco borrosas, porque si, por ejemplo, en teoría la persona es libre de irse, pero le deben 6 meses de salarios acumulados, por ejemplo, pues digamos que puede ser un poco difícil distinguir entre los dos, ¿no? Sin embargo, esos realmente son los dos elementos constitutivos del trabajo forzoso, sabiendo que el trabajo forzoso siempre supone una situación de explotación. Además de los dos elementos constitutivos, es muy importante recalcar que no importa que la actividad que se encuentra realizando la persona sea lícita o ilícita, y no importa tampoco que haya ganancia económica, que haya beneficio económico. Si tenemos esos dos elementos, podemos hablar de trabajo forzoso. También quise ponerles en esta diapositiva el artículo 25 del mismo convenio, el 29, porque muchas veces suelen decir, no, pero estamos hablando de legislación laboral, eso es más bien para la inspección de trabajo, para el derecho laboral. Pues no únicamente. De hecho, el artículo 25 de este convenio, muy ampliamente ratificado, como les decía, y vigente en nuestros países, dice: el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso será objeto de sanciones penales, y todo miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de cerciorarse que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Bueno, aquí en los instrumentos internacionales de la OIT también tienen algunos elementos que les pueden ayudar en la práctica a definir lo que constituye la amenaza de pena, que para la OIT es la presencia real o una amenaza creíble de violencia física, violencia sexual, confinamiento físico, penas financieras, denuncias ante autoridades migratorias, que podría llevar a la deportación, ¿no? En el caso de migrantes o trabajadores migrantes. Y luego también elementos para identificar en la práctica la ausencia de consentimiento. Y tenemos, por ejemplo, el nacimiento en esclavitud, el rapto, secuestro físico, la venta de una persona a otra, el engaño, falsas promesas sobre el tipo y las condiciones de trabajo, la retención de salarios. Así que creo que pueden reconocer, ya que están acostumbrados a trabajar sobre la trata, varios elementos comunes, creería yo. Sin embargo, vuelvo a recalcar que puede haber ejemplos de trabajo forzoso que no constituyen trata. Un ejemplo puede ser los casos de servidumbre por deuda en el lugar de origen, donde no haya habido traslado de un lugar a otro, donde no haya esa falta de familiaridad con el entorno. Serían casos de trabajo forzoso sin trata. Pero también puede haber, como hemos visto hasta ahora, casos de trata que no estén vinculadas con la explotación laboral, trabajo forzoso, y por lo tanto no entrarían en el mandato de la OIT. El ejemplo más común suelen ser los casos de trata con finalidad de extracción de órganos. Vamos a volver rápidamente a las estimaciones que vimos antes. Pido disculpas que la diapositiva está en inglés, pero las cifras son lo más importante. Vimos que había en el año 2016 unos 25 millones de personas víctimas de trabajo forzosos, la mayoría adultos, pero un porcentaje importante de niñas, niños y adolescentes, un 17%, la mayoría de los cuales, 64%, en trabajo forzoso por explotación laboral y otro porcentaje importante de 19% en trabajo forzoso con finalidad de explotación sexual comercial. Un dato que me parece muy importante, sobre todo cuando hablamos de trata, es considerar que de este total de 25 millones, el 40% son migrantes internacionales, trabajadoras y trabajadores migrantes, que por lo tanto es posible
que hayan llegado al trabajo forzoso por medio de la trata. A nivel de los continentes, vemos que en Asia es donde más casos se dan de trabajo forzoso, sin embargo en las Américas también tenemos unos datos muy importantes. En el año 2016 teníamos 1,28 millones de víctimas de trabajo forzoso. Y algo muy interesante en las estimaciones, pero pasa a las estimaciones de 2012, porque en las de 2016 no tenemos este tipo de desglose. O sea, estamos hablando de un negocio internacional de 150.000 millones de dólares. A nivel de América Latina y el Caribe, teníamos en el año 2012 ganancias anuales promedio generadas por este negocio del trabajo forzoso de 12 millones de dólares, 12.000, perdón, millones de dólares, billones de dólares para algunos. A nivel de cada víctima o individuo víctima de trabajo forzoso, en la misma región hablamos de un promedio de 7.500 dólares por persona, las ganancias anuales que se le sacan a cada víctima. Eso se dispara en los casos de víctimas para explotación sexual comercial. Entonces, estas estadísticas, estimaciones del año 2012 atrajeron mucho la atención de la comunidad internacional sobre el trabajo forzoso. Y empezó a haber un reconocimiento de la necesidad de adoptar un enfoque integral a esta temática que tomara en cuenta realmente las cuestiones laborales. Entonces, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2013 poner la cuestión del trabajo forzoso en la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano, digamos, jerárquicamente más alto en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que discutió de la cuestión en el año 2014. En la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2014 reconoció que el trabajo forzoso y la trata de personas son situaciones estrechamente relacionadas y que en los últimos años había habido un incremento de casos de trata de personas con fines de explotación laboral o explotación sexual comercial. Y que un número significativo de estas personas víctimas de trata acababan en situación de trabajo forzoso. Y con el fin de crear más coherencia entre las acciones internacionales para luchar contra el trabajo forzoso, la esclavitud y la trata de personas, se crearon unas nuevas normas internacionales del trabajo en materia de trabajo forzoso en el año 2014. Otro fin era de ofrecer una mejor respuesta a los desafíos de las formas contemporáneas de trabajo forzoso, reconociendo que muchas de ellas se daban en la economía privada, sector privado, lo cual difiere al contexto de los años 20, 30, de los cuales les hablaba, de contexto de colonialismo, y que muchas de ellas, los casos de trata, están asociados a un contexto de migración internacional. También un objetivo era de proveer orientaciones para la prevención, protección, indemnización y acceso a la justicia para las víctimas y reafirmar el compromiso de la OIT en materia de trabajo forzoso. Se adoptó, por lo tanto, en primer lugar un protocolo, el protocolo de 2014 sobre el convenio el convenio 29 del año 1930, que es realmente un instrumento que actualiza el convenio del año 1930, el cual había sido ratificado casi universalmente. Este protocolo del año 2014 por el momento ha sido ratificado por 22 estados, todavía no ha sido ratificado por Costa Rica, pero sí ha sido ratificado por Panamá y por España, por ejemplo, entre otros. Y realmente lo que hace, en primer lugar, es suprimir las disposiciones transitorias del convenio 29 que permitía algunos usos del trabajo forzoso con fines públicos en ese contexto de colonialismo, pues estos ya no existen. Además, como pueden ver en los primeros artículos, lo que hace, sobre todo en el artículo 1, es de establecer la obligación general de adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar la utilización del trabajo forzoso, de formular una política y un plan de acción nacionales para eliminar el trabajo forzoso y que esto se haga en consulta con los actores del mundo del trabajo, incluyendo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y que haya la adopción de actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso. Es el primer instrumento internacional vinculante que vemos donde se
pues, vinculan, valga la redundancia, las dos modalidades delictivas de trata y de trabajo forzoso. También hay medidas de prevención, de protección y acceso efectivo a las acciones jurídicas de reparación y cooperación internacional. Bueno, como muchos convenios y protocolos de la OIT, es acompañado por una recomendación que da muchos más detalles sobre estas medidas de prevención, de protección, y realmente establece un vínculo muy fuerte entre trata y trabajo forzoso. Algo que vemos a lo largo de esta recomendación es realmente un énfasis en la necesidad de articular acciones a nivel interinstitucional entre la inspección laboral, la policía, fuerzas de seguridad, las autoridades migratorias, pero también la fiscalía y los tribunales. Y en términos de medida de protección, me pareció muy importante recalcar el hecho de que es imprescindible evitar la revictimización de las víctimas. Eso se da mucho en los casos donde las víctimas de trabajo forzoso han participado en actividades ilícitas a las cuales se han visto obligadas a cometer por ser víctimas de trabajo forzoso, pues no se les puede revictimizar por haber cometido, por ejemplo, prostitución en los países donde la prostitución es ilegal, ¿no? O ilícita. No voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero sí muy importante también la necesidad, según la Convención, de resarcir a las víctimas, indemnizar por daños y prejuicios. Claro está que estas son normas mínimas. Las normas internacionales del trabajo son mínimas y no impiden que los estados decidan ir más allá, ¿no? Voy a concluir con dos diapositivas que me pareció interesante incluir para que vean. Este es del Departamento de Estado de Estados Unidos, que realmente, a pesar de haber muchos casos independientemente del número que pueda ser bastante alto, de víctimas de trata identificados, los casos identificados de víctimas de trata que también son víctimas de trabajo forzoso, son mucha menos. De los 70.000 en total, tenemos entre 18 y 19.000. Y de estas identificadas, si miramos los enjuiciamientos, los procesamientos y luego las condenas, llegamos apenas a 1.000 de los 18.000. Así que realmente debería ser un área en la cual debería haber muchos más procesamientos. Y por último, les dejo con esta lámina que quiere recalcar esta sobreposición, el solapamiento entre los diferentes fenómenos, las diferentes modalidades delictivas de las cuales hemos hablado, y el hecho de que cuando se dan en un contexto de migración internacional, la explotación suele aumentar y el grado de vulnerabilidad del trabajador o trabajadora migrante suele aumentar si este migrante se encuentra en una situación migratoria irregular. Si quieren, después podemos profundizar con las preguntas. Muchas gracias por su atención.